Vida de los santos de Albán Butler, Beato Benilde, en la fértil llanura de Limagne, que forma parte del departamento francés de Puy-de-Dôme, hay una pequeña ciudad llamada Tourette. En la hermosa iglesia románica de dicha población, que data del siglo VII, fue bautizado el día mismo de su nacimiento, el 13 de junio de 1805, Pedro Romancón, segundo hijo de un matrimonio acomodado del lugar. El niño hizo su primera comunión 12 años más tarde y al mismo tiempo fue confirmado por el obispo de Clermont. Pero ya antes, desde los 6 años, Pedro había empezado a frecuentar la escuela donde se distinguió por su piedad e inteligencia. Un día, cuando se hallaba en Clermont con su padre, quedó fascinado al ver a un monje vestido con hábito negro y con una capa que flotaba al viento. Su padre le explicó que era un miembro de la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada en Reims por San Juan Bautista de la Salle, para la educación de la juventud, especialmente de los más pobres. Tal respuesta impresionó a Pedro, quien algún tiempo más tarde confesó a sus padres que quería ingresar en la congregación. Estos no se opusieron a las tímidas insinuaciones de Pedro, que poco a poco fueron haciéndose más insistentes, y cuando los hermanos de la escuela cristiana abrieron un colegio en Rouen, le enviaron ahí a terminar sus estudios. Pedro se sintió desde el primer día como en su casa, y a los 14 años pidió ser admitido como aspirante en la congregación. Sin embargo, aunque gozaba de excelente reputación en el colegio, se le rechazó por ser joven. Pedro tuvo pues que esperar 2 años más y entonces obtuvo la misión. Para probar la vocación de Pedro, su padre le amenazó con decapitarle si abandonaba la casa paterna. El joven replicó plácidamente: si quieres hacerlo, hazlo. Con ello solo cambiaré los bienes terrenos por los eternos. Finalmente, en el otoño de 1820, partió al noviciado de Clermont-Ferrand con la bendición de sus padres. En el año que siguió, su vocación se confirmó de tal suerte que su director no tuvo reparo en decir: este hermano tan joven será un día una de las glorias de nuestra congregación. Al tomar el hábito, Pedro había recibido el nombre de Benilde. El autor de este artículo no consiguió descubrir ningún santo de ese nombre, pero el martirologio romano menciona el 15 de junio a una mujer martirizada por los moros de Córdoba, llamada Benildis o Benilda. Cuando terminó el noviciado, sus superiores le enviaron al colegio de Riom a hacer sus primeras armas en el arte de la enseñanza. En los años siguientes le encontramos en diversas casas de la congregación, ejerciendo además del oficio de maestro, el de cocinero y otros más. Apenas 2 años después de su profesión, fue nombrado superior del colegio de Pinon en Puy-de-Dôme. Uno de sus discípulos afirmó más tarde: el hermano Benilde era bueno como un ángel y tenía cara de santo. Era un magnífico profesor, un tanto estricto, pero siempre justo. Solía preocuparse especialmente de los menos aplicados y nos alentaba al trabajo. Sus discípulos hacían buen papel y conocían al dedillo el catecismo. El hermano Benilde desempeñó con tal acierto su cargo que, en 1841, cuando tenía 36 años, fue enviado a fundar y dirigir un nuevo colegio en Saugues. Ahí debía pasar el resto de su vida. La ciudad recibió con entusiasmo a los hermanos y no tardó en rogarles que inaugurasen también una serie de cursos nocturnos para adultos. Dichos cursos fueron todo un éxito, y el gobierno condecoró por ellos al hermano Benilde con una medalla de plata. Pero sin duda que aquel beato habría apreciado aún más la alta opinión que le tenían sus discípulos. Todavía se conservan los testimonios de algunos de ellos. Son tan detallados que uno de los discípulos hace notar que el santo director solía mandar que se abrieran las ventanas mientras daba la clase. El hermano Benilde se distinguió sobre todo como profesor de religión. Como él mismo escribió: mi vida es para el apostolado. Si por negligencia mía estos niños no llegan a ser lo que deben, lo habré desperdiciado. Si muero enseñando el catecismo, moriré en mi verdadero medio. A ese trabajo se había preparado con su vida personal y con un estudio serio de la teología y las materias con ellas relacionadas. Más de un testigo hace notar que los discípulos solían escucharle embebidos y que les parecía que el tiempo pasaba demasiado deprisa. El hermano Benilde terminaba siempre sus clases con unas palabras de exhortación que brotaban del fondo de su corazón. El querido hermano Benilde hablaba con tal calor de las verdades eternas que jamás he podido olvidar lo que nos decía. Sus palabras nos llegaban al fondo del alma
y era un motivo de remordimiento cuando obramos mal. Pero no solo se ganó el aprecio de sus discípulos, sino también el de los padres de estos, de las hermanas presentandinas que dirigían la escuela de niñas y del clero de la región. Uno de los vicarios de la parroquia escribió: "El hermano Benilde no solo adora a Dios como un ángel cuando iba a la iglesia a hacer oración, sino siempre y en todas partes, aun cuando cultivaba sus verduras en el huerto". El cariño entusiasta que el beato profesaba a su congregación era una de sus características. En una ocasión en que se hallaba en dificultades, exclamó: "No abandonaría la congregación aunque me viese reducido a comer cáscaras de patatas. Demasiado bien sé cuán bondadoso ha sido Dios al llamarme a su servicio en ella". Jamás perdía la oportunidad de alentar a un posible candidato, pero no se valía para ello de consideraciones humanas. ¿Qué buscaba el candidato? Una vida cómoda. La vida en el colegio de Saugues no lo era ciertamente. Las alabanzas de las gentes, los hermanos, llevaban una existencia retirada y oculta. Pero si lo que quería era su santificación personal y trabajar humilde y útilmente en la viña del Señor, entonces un sacerdote que estuvo en la casa madre de los hermanos de las escuelas cristianas en París, 5 años después de la muerte del hermano Benilde, encontró a 32 novicios de Saugues y sus alrededores, y casi todos habían sido discípulos de Benilde. En 1855 el hermano Benilde escribió a uno de sus colegas: "He contraído una enfermedad que me tiene por el momento casi todo el tiempo en cama. Estoy tan fatigado, tan exhausto, que apenas puedo hablar. Cada día puede ser el último". Sin embargo, el hermano Benilde vivió 6 años más hasta que contrajo una dolorosa enfermedad reumática. Sus superiores le enviaron varias veces a hacer curas en Valois-les-Bains. El párroco del lugar afirmaba que las visitas del beato a la población equivalían a una misión. En enero de 1862 se agravó el estado del hermano Benilde. La víspera del Domingo de la Trinidad insistió en acudir a la capilla al día siguiente para la renovación actual de los votos y se despidió de sus discípulos diciendo: "Sé que pedís por mí y os lo agradezco, pero mi salud no va a mejorar. Dios me llama así, y, si es misericordioso conmigo, podéis estar seguros de que pediré por vosotros en el cielo". Hacia el 30 de julio el beato se arrastró una vez más hasta la capilla. "Es la última vez", dijo a su acompañante. "Pronto me llevaréis en hombros". 2 semanas más tarde, el 13 de agosto de 1862, el hermano Benilde falleció, rodeado de sus hermanos. El entierro se llevó a cabo el día de la Asunción. Aunque la parroquia de Saugues era grande, ese día estaba llena a reventar. La sepultura del beato se transformó inmediatamente en sitio de peregrinación. En 1884 se puso en la nueva lápida: "De sede en odeur de sainteté", muerto en olor de santidad. No faltó quien murmurase de ello, no así el canónigo Rabeire, antiguo vicario de la parroquia, el cual afirmó: "No me extrañaría que la Iglesia le elevase un día al honor de los altares". Tenía razón. En 1896 se inició el proceso en Le Puy y en 1948 se llevó a cabo en Roma la beatificación de Benilde Romancón,